fascinante de máscaras, danzas, templos y procesiones aguarda al viajero en una isla mítica cuyos habitantes consideran propiedad de los dioses. Refugio del hinduismo en el sureste asiático, Bali ha preservado un conjunto de tradiciones arcaicas y ritos de magia antigua que ahora se mezclan con la modernidad para crear un mundo repleto de contrastes. En Bali corre ahora el año 1922, según el Sako, su complejo calendario de 12 meses lunares. En él nada queda al azar, habiendo días propicios para cada cosa: realizar una fiesta, sembrar el arroz o hacerse unas sencillas fotografías. Sin renunciar a los adelantos de Occidente, la profunda espiritualidad y la visión estética del mundo oriental se manifiestan de una manera especial. No podía ser de otro modo en un país donde el tiempo también se mide de una forma especial. Justo donde se encuentran el Océano Índico y el Océano Pacífico, se extiende el archipiélago indonesio, cuyo verdor surgido del clima cálido de los trópicos y de la tierra volcánica le ha valido el sobrenombre de Collar de Esmeraldas. Bali es su eslabón más preciado. Su superficie es 1,5 veces la de la isla de Mallorca y está muy cerca de la línea del Ecuador. Aunque las fértiles tierras descienden escalonadamente hasta las llanuras centrales y las costas, el origen de los nutrientes para los campos y los puntos neurálgicos de su religión están en las montañas. En Bedugul, la diosa de las aguas es reverenciada en el templo de Dewi Danu. Los viajeros que buscan nuevas experiencias encuentran en las orillas vírgenes la posibilidad de practicar deportes de riesgo. Sin embargo, basta con ceñirse un sarong, la falda tradicional, para poder entrar en los templos y ser testigos de la vibrante religiosidad de los fieles y de la alegría que preside todo acto de la colectividad. Y sobre todo, encontrar la espiritualidad del hinduismo que emana del culto a la calma y a la belleza. La cadena de volcanes que se extiende de este a oeste, dividiendo a la isla en 2 zonas, guarda la vegetación más salvaje y las aldeas más auténticas. El periplo entre montañas conduce hacia el este, hasta Kintamani. Desde las terrazas abiertas a la soledad de las cumbres, se desvela el misterioso hogar de los dioses. Hacia allí, alzan los ojos los balineses, mientras dan la espalda al océano, el peligroso reino de los peces gigantes y las serpientes de su mitología. Circulando por la izquierda, las carreteras sin señalizar forman un laberinto de salidas impensables. Una de ellas nos conduce al Parque de las Mariposas de Tabanan. En semilibertad, revolotean varias especies endémicas, imposibles de ver en la profundidad de las selvas balinesas.
parque tiene un conjunto de delicados senderos que no solo nos acercan al mundo de las mariposas, sino también a la exuberante belleza de una vegetación que convierte a esta isla en un jardín permanente. La más rara y descomunal mariposa es la Ornithoptera paradisa. This is a night butterfly, we call a moth, yeah, and it's called the Attacus atlas, native in Bali, yeah. Ketut, una de las encargadas del parque, enseña esta mariposa nocturna original de Bali. Cuenta que su proceso de incubación es de 1 a 3 meses, aunque su vida dura solo 3 semanas. Añade que aunque ahora tiene 15 clases diferentes de mariposas, esto varía cada semana dependiendo de la estación. La naturaleza es la fuente de inspiración artística de este pueblo de artesanos, que, en la bajada de Kintamani, da vida a las más bellas cometas hechas para jugar con el dios del viento. A las puertas de los templos o en los teatros de los pueblos, los campesinos y artesanos se convierten en actores. Para ellos, el teatro es una ofrenda de la comunidad a los dioses, e incluso un exorcismo contra los malos espíritus. Esta forma dramática de entrar en contacto con la divinidad se encarna en poemas épicos y en danzas depuradas a lo largo de los siglos. Cada movimiento posee una simbología que los espectadores conocen de antemano. Envolviendo las agudas voces, la percusión de la orquesta gamelán acompaña a los actores por un universo poblado de seres de la mitología hindú, como sucede con esta representación del Barong. El actor nos dice que esta danza proviene del Mahabharata y se trata de una lucha entre el bien y el mal. Y tal como ocurre en nuestras vidas, ninguno de los dos logra vencer. La dualidad que preside todos los aspectos de la existencia se plasma en las telas Poleng, de cuadros blancos y negros. Los balineses ven el mundo poblado por espíritus buenos y malos en conflicto e intentan llevarse bien con ambos a través de ofrendas y rituales. La ascensión hacia el lago de Buyán conduce a los bosques húmedos de las altas montañas, entre pinares y coníferas, y a la selva primigenia de helechos, musgos y árboles pilosos. En la espesura se ocultan las garcetas, las ardillas gigantes negras, las mayores de Asia, o los macacos de cola larga. No hay animales peligrosos. Los tigres desaparecieron hace más de 60 años.
Katot Nega y Noman Kantriasi, del pueblo de Padang Bulia, cuentan que pasan todo el día vendiendo alimentos para los macacos de cola larga. A veces ganan unas 20.000 o 30.000 rupias, es decir, unas 600 u 800 pesetas. Aclaran que en el puesto se turnan con otras personas del mismo pueblo, viniendo siempre de dos en dos. Ellas son amigas. La ruta inicia el descenso por la vertiente norte de la cadena volcánica rumbo al mar. El agua también desciende a través de cientos de torrentes y cascadas como esta de Wit Wit. Alrededor crecen las plantas de las especias, del cacao y del café, que atrajeron a la insaciable compañía holandesa de las Indias Orientales. En Singaraya, capital de la costa norte, la soledad del muelle donde atracaban los barcos del fructífero negocio colonial y del monumento al colono dejan claro que la presencia holandesa se ha relegado al olvido. De la época colonial ha quedado el eco de una población más cosmopolita con importantes grupos de musulmanes y de chinos. Pese a la escasez de vestigios holandeses, Singaraya aún conserva la estructura urbanística de una ciudad europea con amplias y despejadas avenidas. El comercio y las dependencias gubernamentales de esta ciudad norteña entraron en decadencia cuando en 1945 Indonesia obtuvo la independencia y se convirtió en el tercer estado más grande de Asia. Ahora Singaraya vive a la sombra de su pasado, con las calles repletas de vida. Hace más de 1000 años que los campesinos balineses comenzaron a tallar las laderas de las montañas con un sinfín de bancales como si se tratase de gigantescas esculturas. En las colinas de Papuán es posible dar un salto en el tiempo y comprender que el cultivo del arroz marca la vida de los campesinos, sus creencias y su organización familiar y social. Con la excepción de las calurosas horas del mediodía, el hombre realiza un duro trabajo en los bancales. Es momento de preparar la tierra y abrirla al cielo. El agua sagrada que les entrega el cielo y las montañas es conducida a los sawaks, parcelas de arrozal, por una complicada y perfecta red de canales, túneles y embalses. El complejo sistema de irrigación solo funciona gracias al trabajo de toda la comunidad. Los campesinos, cuyas parcelas son regadas por el mismo curso de agua, forman un subak,
una cooperativa que reparte el agua y el trabajo, que cuida las canalizaciones y organiza las fiestas en honor de la diosa del arroz, Duis Ri, según las fases del cultivo. Es, en definitiva, el embrión del orden social en el que se agrupan las familias. También los patos cumplen una función dentro del trabajo colectivo. Tienen la misión de comerse los insectos dañinos y abonar los arrozales. Quien los compra sabe de su utilidad. Contarlos de 5 en 5 es un método de contabilidad casero comúnmente aceptado. No solo restaurante. En Pakhum hay también pequeños hoteles junto a los bancales que permiten al viajero inquieto conocer in situ la vida primitiva de los campesinos, de la que arranca el complejo entramado de creencias que ha hecho hablar a los antropólogos de una sociedad fosilizada. La armonía entre la religión y la naturaleza surge en el templo de Gunung Kawi, donde los pétreos escalones descienden hacia el fondo del rocoso Valle de los Reyes. Se trata de monumentos funerarios que fueron excavados en la roca durante el siglo XI. Se cree que los de la orilla izquierda fueron dedicados al rey Anak Gunsu y a sus 4 esposas, que se arrojaron a la pira funeraria del rey. Los de la derecha permanecen en el misterio impuesto por el paso del tiempo. Las cuevas que completan el templo estuvieron habitadas por los oráculos que transmitían al pueblo los mandatos del rey deificado, también por monjes que se dedicaban a la meditación. Cuando el sol ilumina la selva y los arrozales que rodean al templo, se comprende que aquí la vida y la muerte solo tienen sentido en la unión con los dioses y con la naturaleza. Como el ciclo del arroz, en Bali la existencia también es un ciclo por el que se pasa con humildad, intentando rodearse de belleza. Son las mujeres las que se encargan de que dicha belleza se encuentre en todos los rincones mediante multitud de detalles y cuidadas ofrendas que implican horas de trabajo. Es la expresión de un arte anónimo y efímero que sirve para hacer más agradable la vida. Las mujeres participan también en la recolección del arroz. Además, cuidan de la casa y de los hijos, preparan las ofrendas y realizan la venta en los mercados. Como en muchas otras sociedades, el papel de la mujer es el más duro. El crecimiento del arroz marca el tiempo de trabajo y de descanso.
Los auténticos centros de ocio son las plataformas de reposo. En ellas, hombres y mujeres de un pueblo, siempre por separado, se reúnen a charlar o a jugar. En un lugar donde las lluvias pueden llegar a ser torrenciales, estar a una cierta altura del suelo resulta imprescindible. 2 hombres, 4 mujeres, 6 habitantes. Un letrero en la entrada de cada casa sirve para indicar la población que alberga cada vivienda. Es el momento del merecido descanso del mediodía. La casa, compuesta por pabellones que se alzan en un espacio abierto, respeta la ley balinesa que preserva la arquitectura popular. Siempre, una cuarta parte del terreno debe dedicarse a jardín. El 60% de los materiales utilizados tienen que ser autóctonos. Y los tejados a doble vertiente son obligatorios. La casa está hecha literalmente a la medida del dueño, ya que se le utiliza como unidad para marcar el tamaño de las dependencias. Cuanto más alto sea, mayor es su casa. El templo de familia es la zona más importante. Ocupa siempre el ángulo superior este, y en ella se levantan los altares a la Trinidad hindú, a los dioses domésticos y a los antepasados. La pertenencia a una familia y a un pueblo es la base del orden social. A fin de cuentas, el ser humano es solo un eslabón en la cadena de la existencia, y al igual que el arroz, nacerá, crecerá y morirá para volver a brotar. Las representaciones terroríficas de los malos espíritus alcanzan su máxima expresión en el friso de entrada al templo de Kehen en Bangli. Es el segundo más importante de la isla y su antigüedad se remonta al siglo XIII. Los fieles ascienden con la esperanza de que los malos espíritus se queden en esta primera zona del templo y no atraviesen la monumental puerta que conduce a la segunda, la dedicada a los hombres y mujeres. El gigantesco bayán da sombra a un conjunto de pabellones destinados a las ofrendas. Durante los abundantes días de fiesta, la comunidad se reúne aquí para rezar, bailar, entrar en éxtasis e incluso encontrar pareja. El templo es la gran casa donde se desarrolla buena parte de la vida colectiva. Las esculturas que representan héroes y espíritus propicios parecen vigilar la tercera zona del templo, la más alta y sagrada, la dedicada a los altares de los dioses, donde los sacerdotes realizan sus complejos rituales. El tiempo, que todo lo destruye, hace necesarias las renovaciones continuas.
Los oficios artesanos más antiguos han tenido que pervivir y conservarse con las mismas características de antaño. En los talleres de Batubulán y Singapadú esculpen la piedra volcánica como hicieron sus antepasados durante siglos. En el pueblo de Mas o en el de Tegallalang, un mundo poblado de dioses, héroes y espíritus, sirve de inspiración a los tallistas que labran el ébano traído de las célebes, el sándalo de Timor y Flores y la teca de Java, entre otras maderas preciosas. Sus obras, sobre todo las que representan al mítico Garuada, son exportadas en grandes cantidades junto a los muebles de jardín. Al borde de las carreteras y los caminos se multiplican los talleres donde se trabaja al aire libre, sin importar el tiempo empleado en realizar una pieza. Los macacos de cola larga son los dueños del templo de Alasquedatón. Esperan al visitante con la intención de quitarle cualquier cosa y correr a esconderse en el bosque de los simios. Los macacos comparten protagonismo con los gigantescos murciélagos, considerados guardianes de los templos. Pese a su aspecto siniestro, son bastante inocentes y su alimentación es exclusivamente a base de frutas. La muerte. La mayor sorpresa del viajero es ser testigo del torrente vital de los balineses. A cada paso es posible encontrarse con una procesión. En Bali, la vida es una continua sucesión de ceremonias. La más significativa es la cremación. La cremación es la gran despedida del alma que emprende el viaje hacia el cielo, bien para liberarla de sus ataduras terrenales, permitiéndole ir a fundirse con el Ser Supremo, o quedar a la espera de una nueva reencarnación. Al occidental le sorprende no ver vestigios de pena ni de aparente dolor. Eso certifica la solidez de sus creencias.
Besakí, el templo más sagrado de la isla, con sus 1000 años de antigüedad, se alza en la ladera del volcán Gunung Agung, que se eleva por encima de los 3000 metros. Mientras que el resto de Indonesia es fundamentalmente islámico, Bali se ha convertido en un reducto del hinduismo. De Asia, además de la flora y la fauna, le ha llegado la religión y el entramado sistema de castas, cuya vigencia es cada vez más débil. Los hombres vestidos con el amarillo de la opulencia y las mujeres portando las ofrendas que ellas mismas han preparado, rezan ante la Trisakti, representada por los colores de las sombrillas ceremoniales. Roja para Brahma, el creador, blanca para Shiva, el destructor, y negra para Vishnu, el conservador, mientras que la dorada, como el sol, simboliza al Ser Supremo. Besakí está formado por un conjunto de 19 templos que rodean al principal y están relacionados con los diferentes clanes a los que pertenecen los balineses. Posee un sinfín de torres, los Meru, cuyos tejados de palmera pueden alcanzar hasta 11 pisos, según la importancia de la divinidad que acogen. A Besakí acude gente de toda la isla a orar y a recoger agua lustral para bendecir las ceremonias. Es el templo madre y uno de los más impresionantes del lejano oriente. Bajo las estrellas del hemisferio sur, el fuego reúne a los campesinos que realizan la danza Kekak. Un círculo de hombres, por medio del movimiento reiterativo de las manos y el cuerpo, llegan a entrar en éxtasis colectivo para comunicarse con los espíritus y realizar un exorcismo. La danza rememora episodios de Rama y sus aliados, los monos. Tras las piedras devoradas por el trópico, subyace el misterio. El culto a los espíritus, la brujería y los curanderos. Es la cara oculta de la radiante espiritualidad balinesa, todavía más impresionante bajo la luz de la luna. El batik es una técnica de estampación manual que se ha extendido por todo el mundo. Los moldes para aplicar los tintes, la técnica de la cera y los retoques manuales crean universos pictóricos sobre los tejidos naturales. En Celuk, el pueblo de los orfebres,
El oro y la plata son trabajados para formar originales diseños de filigrana. Como las otras artesanías, la orfebrería es un oficio hereditario transmitido de padres a hijos. Las carreteras, que parecen calles bordeadas de casas y talleres, unen unos pueblos con otros sin solución de continuidad. Los pueblos de artesanos, cada uno especializado en un tipo de trabajo, como este, en el que solo se fabrican sombrillas para templos, se encuentran situados en las tierras bajas, donde viven buena parte de los 3,5 millones de habitantes de Bali. Ubud es un auténtico emporio cultural desde que fue descubierto en los años 30 por un grupo de artistas occidentales que encontraron aquí el paraíso. Palacios convertidos en hoteles. En Ubud es posible compartir casa con un rajá y disfrutar el auténtico lujo oriental, donde las comodidades físicas no están reñidas con el silencio, la paz y un sentido de la estética que deleita la vista con rincones espléndidos y el oído con el delicado trino de pájaros exóticos. Tiendas para sibaritas y galerías de arte dan a Ubud un ambiente culto y sofisticado. Los pintores de Ubud crearon escuela, y hoy se les puede ver trabajando con los diseños tradicionales en las instalaciones del nuevo Museo Rudana. En el interior podemos disfrutar con obras clásicas que tienen más de 100 años. En contraste con el ingenuo trazo de las viñetas del calendario balinés, destaca el meticuloso trabajo en el que se muestra el rico bestiario mitológico de la isla. En comparación con aquellas, las obras contemporáneas resultan mucho más sencillas. En el exterior del museo, la belleza se prolonga en un jardín donde el arte hecho por la naturaleza tal vez supere al que está hecho por los hombres. El sentido del ritmo es inculcado desde la niñez y muchos pueblos tienen club de música y de danza para disfrute de la comunidad, como este de Peliatán.
Los alumnos aprenden un baile concreto: Yanger, Legong, Baris, y así hasta los 50 que existen en la actualidad, algunos de los cuales se bailaban ya hace 1000 años. Cada acorde del gamelán hace mover al danzante. Cada gesto ha sido depurado hasta conseguir una estilización total. Reproducen el movimiento de los animales que son su fuente de inspiración. La mirada hacia arriba imita la del mono buscando cocos. Los movimientos de los dedos a 2 pájaros. En vuelos que casi siempre necesitan varias escalas, el avión acerca el paraíso de Bali a multitud de viajeros. Los arenales que brillan bajo el sol del trópico al borde del mar son los tesoros que han movilizado el gran negocio turístico. Mientras la mayor parte de los balineses vivía en las tierras del interior, entregada al cultivo del arroz y de la artesanía, los extranjeros colonizaron las costas. Ahora el turismo es la primera industria de la isla. Nusa Dua es la geografía de lo exclusivo, de los grandes complejos hoteleros enclavados en jardines maravillosos que descienden hasta el mar. El proverbial lujo asiático decora edificios que se han adaptado a la norma de no exceder en altura a las palmeras para preservar el entorno. Venta de artesanía, orquesta gamelán o danzas son servidas junto con los típicos masajes balineses a quienes no quieren abandonar la tumbona ni el lujo de los salones. Más al norte, Kuta es el mejor lugar para practicar el surf. Fue la pionera del turismo y ahora es una sucesión de restaurantes, hoteles, tiendas y establecimientos para tomar una copa. Es la zona más animada de la isla. A diferencia de otras playas más exclusivas, la popularidad de Kuta hace que gentes de otras latitudes se puedan encontrar con los balineses cara a cara y, si se desea, se pueda compartir la charla o el baño. Tomar el sol o practicar el surf puede mezclarse con actividades estéticas. En esto, las balinesas son verdaderamente insistentes. Dicen que en la capital, Denpasar, hay una moto por habitante gracias a que el litro de gasolina cuesta lo mismo que un huevo de gallina. Las calles de las ciudades, y en general todas las carreteras de la isla, forman una compleja red viaria que, al no estar señalizada, se convierte en un auténtico laberinto en el que los viajeros con sentido práctico suelen dejarse conducir por guías locales.
El gran mercado rodeado de motocicletas y anuncios publicitarios es el rompeolas entre la tradición balinesa y la modernidad. Artesanía, incienso, frutas, flores e incluso ofrendas listas para llevar se ofrecen bajo la estricta ley del regateo. En medio del bullicio queda un tiempo para la plegaria en el altar del mercado, pidiendo tal vez la prosperidad. Del caos se salva el elegante barrio diplomático y la gran plaza de Pupután, trazada para conmemorar el suicidio colectivo de cientos de balineses que, al verse incapaces de defender su libertad, ofrecieron sus pechos a las balas holandesas en 1906. Ahora la plaza pertenece a los niños y a las familias, en especial los domingos por la tarde. El inmenso recinto también tiene lugar para las cometas, que se mecen y juegan con los vaivenes del aire, igual que hace el paso del tiempo con la vida de los hombres. El mismo viento que mueve las cometas impulsa los barcos de pesca, los yukungs de velas triangulares. Al ser Bali una isla, es fácil encontrarlos en muchas playas y tal vez recordar con admiración que en estos frágiles barcos con balancines el hombre se aventuró por el Pacífico hasta las islas de la Polinesia. Los yukungs suelen salir al anochecer y regresan como las aves con las primeras luces del día. Después de una fatigosa jornada de pesca, queda el brutal esfuerzo de arrimar los barcos a la orilla. Los patines, que garantizan la estabilidad, son de bambú, pero el cuerpo del barco suele ser de madera maciza. Yang menek luas jam 4 pagi. Nah, pues omaki yang gedene omaki gedesan omaki timpal nomplokan. Noman Surañé nos dice que es pescador del pueblo de Kusamba. Ha salido a pescar a las 4 de la madrugada porque las olas eran tan grandes que tuvo que esperar a que el mar se calmara.
Esta noche solo ha cogido 5 kilos en piezas grandes. Esta es una temporada en la que la pesca es bastante escasa y, lógicamente, el precio del pescado está más alto. Mientras las barcas aguardan el día siguiente, las mujeres, que esperan en la playa a los pescadores, controlan la venta de las capturas. Para ellos el mar no es una diversión, como son el submarinismo y la pesca de altura para los turistas. En las calas circundantes, los espacios sagrados alejados de los visitantes sirven para la meditación, para el encuentro con los dioses. El mar, donde son arrojadas las cenizas de los difuntos, es al mismo tiempo el fin y el origen de todo, de la lluvia que fecunda las montañas, el agua que hace que de nuevo se inicie el ciclo de la vida. Batido por las olas, el templo de pescadores de Tanah Lot es la imagen más conocida de Bali. En la prolongación norte de Kuta se extiende un hotel que representa el concepto de lujo y refinamiento, cuya filosofía es envolver al viajero en la más depurada estética balinesa y en esa sonrisa eterna que en nada se parece al servilismo. Bali es un mundo delicado y compartido. Un mundo trenzado con las manos que siembran, se agitan en la danza, se unen en la oración, tallan, pintan, esculpen y crean. La paz y la tolerancia que se respira en una sociedad tan densa, la dulzura en medio de la modestia, es lo que le ha otorgado a Bali el apelativo de paraíso. El parque tiene un conjunto de delicados senderos que no solo nos acercan al mundo de las mariposas,
sino también a la exuberante belleza de una vegetación que convierte a esta isla en un jardín permanente. La más rara y descomunal mariposa es la Ornithoptera paradisa. This is a night butterfly, we call a moth, yeah, and it's called the Attacus atlas, native in Bali, yeah. Ketut, una de las encargadas del parque, enseña esta mariposa nocturna original de Bali. Cuenta que su proceso de incubación es de 1 a 3 meses, aunque su vida dura solo 3 semanas. Añade que aunque ahora tiene 15 clases diferentes de mariposas, esto varía cada semana dependiendo de la estación. La naturaleza es la fuente de inspiración artística de este pueblo de artesanos, que, en la bajada de Kintamani, da vida a las más bellas cometas hechas para jugar con el dios del viento. Fascinante de máscaras, danzas, templos y procesiones aguarda al viajero en una isla mítica cuyos habitantes consideran propiedad de los dioses. Refugio del hinduismo en el sureste asiático, Bali ha preservado un conjunto de tradiciones arcaicas y ritos de magia antigua que ahora se mezclan con la modernidad para crear un mundo repleto de contrastes. En Bali corre ahora el año 1922, según el Saco, su complejo calendario de 12 meses lunares. En él nada queda al azar, habiendo días propicios para cada cosa: realizar una fiesta, sembrar el arroz o hacerse unas sencillas fotografías. Sin renunciar a los adelantos de Occidente, la profunda espiritualidad y la visión estética del mundo oriental se manifiestan de una manera especial. No podía ser de otro modo en un país donde el tiempo también se mide de una forma especial. Justo donde se encuentran el Océano Índico y el Océano Pacífico, se extiende el archipiélago indonesio, cuyo verdor surgido del clima cálido de los trópicos y de la tierra volcánica le ha valido el sobrenombre
Katot Nega y Noman Kantriasi, del pueblo de Padang Bulia, cuentan que pasan todo el día vendiendo alimentos para los macacos de cola larga. A veces ganan unas 20.000 o 30.000 rupias, es decir, unas 600 u 800 pesetas. Aclaran que en el puesto se turnan con otras personas del mismo pueblo, viniendo siempre de dos en dos. Ellas son amigas. La ruta inicia el descenso por la vertiente norte de la cadena volcánica rumbo al mar. El agua también desciende a través de cientos de torrentes y cascadas como esta de Wit Wit. Alrededor crecen las plantas de las especias, del cacao y del café, que atrajeron a la insaciable compañía holandesa de las Indias Orientales. En Singaraya, capital de la costa norte, la soledad del muelle donde atracaban los barcos del fructífero negocio colonial y del monumento al colono dejan claro que la presencia holandesa se ha relegado al olvido. De la época colonial ha quedado el eco de una población más cosmopolita con importantes grupos de musulmanes y de chinos. Pese a la escasez de vestigios holandeses, Singaraya aún conserva la estructura urbanística de una ciudad europea con amplias y despejadas avenidas. El comercio y las dependencias gubernamentales de esta ciudad norteña entraron en decadencia cuando en 1945 Indonesia obtuvo la independencia y se convirtió en el tercer estado más grande de Asia. Ahora Singaraya vive a la sombra de su pasado, con las calles repletas de vida. Nombre de collar de esmeraldas. Bali es su eslabón más preciado. Su superficie es 1,5 veces la de la isla de Mallorca y está muy cerca de la línea del Ecuador. Aunque las fértiles tierras descienden escalonadamente hasta las llanuras centrales y las costas, el origen de los nutrientes para los campos y los puntos neurálgicos de su religión están en las montañas. En Bedugul, la diosa de las aguas es reverenciada en el templo de Dewi Danu. Los viajeros que buscan nuevas experiencias encuentran en las orillas vírgenes la posibilidad de practicar deportes de riesgo. Sin embargo, basta con ceñirse un sarong, la falda tradicional, para poder entrar en los templos y ser testigos de la vibrante religiosidad de los fieles y de la alegría que preside todo acto de la colectividad. Y sobre todo, encontrar la espiritualidad del hinduismo que emana del culto a la calma y a la belleza. La cadena de volcanes que se extiende de este a oeste, dividiendo a la isla en dos zonas, guarda la vegetación más salvaje y las aldeas más auténticas. El periplo entre montañas conduce hacia el este, hasta Kintamani. Desde las terrazas abiertas a la soledad de las cumbres, se desvela el misterioso hogar de los dioses. Hacia allí, alzan los ojos los balineses, mientras dan la espalda al océano, el peligroso reino de los peces gigantes y las serpientes de su mitología.
Circulando por la izquierda, las carreteras sin señalizar forman un laberinto de salidas impensables. Una de ellas nos conduce al Parque de las Mariposas de Tabanan. En semilibertad, revolotean varias especies endémicas, imposibles de ver en la profundidad de las selvas balinesas. A las puertas de los templos o en los teatros de los pueblos, los campesinos y artesanos se convierten en actores. Para ellos, el teatro es una ofrenda de la comunidad a los dioses, e incluso un exorcismo contra los malos espíritus. Esta forma dramática de entrar en contacto con la divinidad se encarna en poemas épicos y en danzas depuradas a lo largo de los siglos. Cada movimiento posee una simbología que los espectadores conocen de antemano. Envolviendo las agudas voces, la percusión de la orquesta gamelán acompaña a los actores por un universo poblado de seres de la mitología hindú, como sucede con esta representación del Barong. El actor nos dice que esta danza proviene del Mahabharata y se trata de una lucha entre el bien y el mal. Y tal como ocurre en nuestras vidas, ninguno de los dos logra vencer. La dualidad que preside todos los aspectos de la existencia se plasma en las telas poleng, de cuadros blancos y negros. Los balineses ven el mundo poblado por espíritus buenos y malos en conflicto e intentan llevarse bien con ambos a través de ofrendas y rituales. La ascensión hacia el lago de Buyán conduce a los bosques húmedos de las altas montañas, entre pinares y coníferas, y a la selva primigenia de helechos, musgos y árboles pilosos. En la espesura se ocultan las garcetas, las ardillas gigantes negras, las mayores de Asia, o los macacos de cola larga. No hay animales peligrosos. Los tigres desaparecieron hace más de 60 años.